Las diferencias son aún más acusadas cuando se llega al tema de reconocer el derecho que tiene cada ser humano de elegir libremente su religión. En el tema de la anticoncepción y el matrimonio de los sacerdotes están divididos hasta tal punto que el Papa prudentemente decide eliminar estos temas de la agenda. Jean Guiton, el primer seglar en hablar durante el concilio, utiliza una analogía inesperada para resumir sus 3 años de trabajo. Con frecuencia comparo el concilio con un Boeing. A menudo me he visto ante los mandos, por así decirlo, de un Boeing. Muy bien hubiera podido despegar porque es realmente fácil. Te deslizas por la pista y en un momento dado mueves las palancas y el Boeing se eleva en el aire. Esto es fácil. Hasta yo podría hacerlo sin demasiados problemas. Y luego, el Boeing permanece en el aire durante un determinado periodo de tiempo. Pero la gran dificultad se encuentra en el aterrizaje. ¿Cómo es posible que un Boeing, que es muy pesado y extremadamente potente, aterrice en una pista que es muy estrecha? Por consiguiente, considero que Pablo VI estuvo admirable porque fue capaz de conseguir que el concilio aterrizara. Un concilio que hubiera podido durar 30 años, solo duró 3. Aterrizó de una forma maravillosa. El 8 de diciembre de 1965 termina el concilio y la Asamblea obtiene una auténtica victoria frente a la pesada maquinaria del Vaticano. La idea de la colegialidad reina en la Iglesia. Los obispos incrementan su poder a costa de Roma. Los seglares tienen voz en la sala capitular. La noche del 4 de agosto se produce la renovación de la vieja monarquía católica. Pero este cuestionamiento de la autoridad inspira a todos los que afirman que en el concilio no se ha profundizado, que se han ignorado las cuestiones más controvertidas. En octubre de 1969, las protestas llegan hasta las ventanas del Papa. El desafío a la autoridad producto del concilio se intensifica en el clima del 68. Los jóvenes sacerdotes exigen la abolición, según sus propios términos, de un sistema que es alienante para los clérigos, ante el furor de los católicos tradicionales. ¡Una burra al popolo romano! ¡Comunisti! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Basta de burla al popolo romano! Estos clérigos indisciplinados reunidos en Roma quieren ser escuchados desde los márgenes del primer sínodo de obispos establecido por el concilio. Estos sacerdotes, procedentes de toda Europa, declaran: la destrucción del clero es la condición esencial para la libertad del hombre, tanto si es cristiano como si no. Exigen acceso al derecho a trabajar, a la libertad política y a la libertad sexual. Y además denuncian el conservadurismo de la Iglesia, demasiado alejada de las batallas sociales y políticas. Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur le racisme qui humilie les hommes. Nous sommes d'une Église silencieuse qui préfère sa sécurité a sa mission. Al frente de la delegación francesa se encuentra un sacerdote de la oposición, Jean-Marie Trillard. En 1968 éramos muy pocos los sacerdotes que nos decíamos a nosotros mismos: apoya a la juventud, apoya a la gente que se cuestiona a sí misma, participa en las manifestaciones del 68, es algo bueno. Pero tal vez tendríamos que empezar haciendo una limpieza en la Iglesia. Si queremos predicar el Evangelio de la libertad, tenemos que ser hombres libres. Alors moi, ce qui m'a frappé surtout en arrivant ici, la première fois, j'étais jamais venu à Rome, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que une fois qu'on avait pénétré dans l'enceinte de cette cité du Vatican, on vivait dans un autre monde et où la puissance des bâtiments, le poids des pierres donnait une assurance qu'on ne pouvait plus avoir ailleurs. J'ai un peu l'impression qu'ici, à certains moments, on vit dans un système où les pierres pensent pour vous. Les pierres vous inspirent la puissance, la sécurité, la certitude. Una certeza que los sacerdotes que protestaban no dudaron en comparar con la opresión del sistema burocrático comunista y exigieron nada menos que la desestalinización de la Iglesia.
Con frecuencia se establecía una analogía entre el comportamiento de los burócratas del Partido Comunista y el comportamiento de los burócratas de la Iglesia. Y a su manera obligaban a la gente a caminar con el meñique pegado no a la costura de los pantalones, sino a la costura de una sotana. En 1970 Pablo VI anuncia su decisión sobre el matrimonio de los sacerdotes. Es un no definitivo ante la tremenda decepción de muchos sacerdotes que esperaban que el concilio introdujera alguna reforma, como Robert Baudouin, por ejemplo. Robert Baudouin era sacerdote en Tilleul, un pequeño pueblo de Normandía. Estaba enamorado de su criada que le correspondía, y bien todo el mundo lo sabía. El arzobispo lo consideraba intolerable, mientras que la gente aceptaba plenamente a Robert Baudouin porque creían que era un sacerdote que estaba a su servicio. Cuando fuimos a verle, solo le quedaban unos días en la parroquia y muy pronto iba a encontrarse en la calle. Sin hogar, sin seguridad social, sin pensión, sin la posibilidad de iniciar otra carrera. Tenía 60 años. Es un desprecio al hombre que coloquemos los principios antes que al ser humano. Es inaceptable. Jésus-Christ est un hippie. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares.